hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Sí. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Canción de hacer que nos invita a conseguirnos enfrentar, que hay otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor, los abrazos y en multitud estamos todos solo un paso. Y que le encuentre... Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Por ahí o por allá? ¿Por allá? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Yo estoy con Juan Carlos Valdés. De Bosa. Cámara, de Bosa. Tú sabes que a Bosa, vamos a tratar de conseguir el teléfono de Bosa. O yo se los paso ahorita. Se lo pasamos pero para ver si nos comunicamos con él vía telefónica. Ah, coño, buenísimo. ¿Oíste? Sí, Para sí. tener a Bosa aquí. ¿Ah? ¿Qué pasó? Señor, Están pilas los muchachos. ustedes se angustian más que yo, ¿verdad? Verga. Bien, primero que nada, vamos a hablar de la muerte de Tomás Lucena, compañero constituyente. Pero no es solamente la muerte de Tomás Lucena. La ultraderecha, mientras se va allá y está ahorita declarando como acaba de declarar después de la reunión de la mesa de diálogo en República Dominicana, donde el señor Borges no dice nada. Solamente hablan de el nudo. Parece que repitió la palabra nudo varias veces, ¿no? Y que su objetivo es simple, el objetivo es derrocar la revolución bolivariana. Simple. Independientemente de todo el esfuerzo que hace el gobierno, la revolución para llegar a un diálogo, cosa que no va a llegar con ellos. Yo soy escéptico con relación a ellos. Ellos tienen un objetivo, un plan, y no van a cejar. Lo de Tomás Lucena fue no solamente sicariato, fue planificado. Yo ese día
que saqué un mensaje. Ah, que está Bosa. Vamos, ok. ¿Está viendo el programa? Tranquilo, Bosa, ya vi el teléfono. Ya lo vi, ahorita te llamo. Ok. Ve bien. No es solamente Tomás Lucena. Yo recuerdo que el presidente Nicolás, cuando se instaló la constituyente, él pidió a todos los constituyentes que se cuidaran. Y pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los órganos de seguridad que estuvieran pendientes de este tipo de atentados que se iban a dar. A veces nosotros, y lo digo por mí, no nos cuidamos. A veces no nos cuidamos. Ahora, José Roberto Duque, un camarada al que le duele cualquier muerte, me dice, no solo en Tomás Lucena, en la comuna cafetelera Piedemonte Andino Barinés, ahí donde vivía hasta hace unos meses, asesinaron el domingo 7 de enero a Elvis Moreno, parlamentario de la comuna, militante de los nuestros. Lo mataron en su casa. El CICPC está investigando. En el sector donde este compañero hacía vida política, el chavismo gana siempre con más de 80% de los votos. Vivía en Agua Fría, cerca de Altamira de Cáceres, municipio Bolívar de Barinas. Te pido por favor que le hagas una mención en la orilla cuando hay un chance. Te abrazo, hijo. Venceremos. Muchas gracias, José Roberto Duque. Están buscando sobre todo a los cuadros jóvenes. Eso no exime el hecho de que estén buscando también a los cuadros importantes y a los cuadros, no digo importantes, a los cuadros de alto nivel o de más nivel, a los cuadros a los que nos estamos expresando todos los días, que tenemos esta ventana. Pero de eso no habla Borges en la mesa de diálogo. Un asesinato planificado. Y lo vienen haciendo con cuadros jóvenes. Cuadros jóvenes que como Robert Serra decidieron que tienen que hacer vida política, decidieron que hay que defender la revolución. Así que a la gente también, a los familiares de Elvis Moreno, parlamentario de la comuna, militante, también nuestro abrazo de condolencia. A los familiares de Tomás Lucena, nuestro abrazo de condolencia. Y yo le hago un pedido aquí que yo creo que no quiero que caiga en saco roto. A todos los constituyentes hay que cuidarse. A veces queremos llevar vida normal. Y eso no es bueno. O por lo menos tomar precauciones. Tomar precauciones. Estos asesinos, pues no son ni partidos políticos, no obedecen a las normas naturales de un partido político, así sean de derecha. Pero estos asesinos no andan con conmiseración ni paz con la miseria. Ellos simplemente necesitan ir asesinando para crear terror, cosa que no van a lograr, crear terror en la gente, en los jóvenes, en nuestros cuadros jóvenes, y están equivocados. Te digo, ahorita estábamos viendo Juan Carlos y yo estábamos viendo a Borges, y no dice nada, no dice nada. Hay una cosa que nosotros vamos a hablar hoy, por eso me traje a Valdés y quiero, ahorita les paso el teléfono de Bosa. Hay dos cosas que todos los eruditos de economía, tanto de nuestra izquierda, que tanto nos ataca a nosotros mismos, ¿verdad? Como de la derecha, como la internacional, todos olvidan dos cosas que son elementales. Hoy lo conversaba con Pascualina Curso. Cuando se hace el análisis de Venezuela son elementales. Sí. Dos cosas olvidan. Una, Dollar Today. Ni lo mencionan. Y es un detonante.
es un disparador continuo. En esta semana, que por cierto, casualmente el señor de Empresas Polar se está lanzando. Él manda a una gente que se llama Mina a lanzarse como los, ¿cómo se llama? Los que le van a abrir el frente. Esto más ladrón y más comprometido con la derecha golpista en relación a los alimentos, se va a lanzar de presidente el día lunes. Bien, bienvenido sea, camarada. Eso sí, agárrese, porque vamos a presentar numeritos. Numeritos para ya decirle al pueblo quién es quién es uno de los participantes de ese golpe de Estado. Por cierto, le manda saludos su amigo personal Hausman, que en estos días ya estaba en un artículo que lo vamos a leer, o buena parte de él, sí, ya llamaba al derrocamiento de la Revolución Bolivariana. Sí. Ese es amiguito del señor Lorenzo Mendoza. Entonces, dos cosas. Una, no nombran Dollar Today, chicos, para nada. Los eruditos, Fondo Monetario, los eruditos que opinan para el Fondo Monetario, por ahí salió un artículo donde le mandaba una carta abierta de la comunidad económica internacional a Nicolás Maduro. ¿Cómo ha fallado? No hablan ni de Dollar Today y no hablan del bloqueo económico y financiero. No hablan nada de eso. Ellos no tocan ese tema. No le hacen caso. Para ellos eso no existe. A pesar de ser dos cuestiones comunicacionalmente conocidas en el planeta. En el planeta. Porque hay un bloqueo financiero. Trump se encargó de hacer pública el bloqueo. Se encargó. Y otra cosa, tercera, que también es bueno decirla, en el bloqueo económico, financiero y Dollar Today, detrás de ellos, y manejando los precios, de esta semana ha sido terrible, pasó de 130 a 160, 175 mil bolívares del dólar. El de ellos, el dólar criminal. Simple y llanamente es arrodillar al pueblo a punta de hambre. Y se van a lanzar de presidente. Y van a decir nosotros, en el momento en que tengamos el poder, igualito como prometieron que se acabarían las colas cuando ellos llegaran a la Asamblea Nacional, y no se acabaron. Porque, repito, el tema no es tocar, no es ni siquiera. Usted le pregunta a cada uno de la oposición, si tienen un proyecto, un plan de gobierno, y no van a hablar del plan de gobierno. Tienen un plan. El plan es la entrega del país. Como dijo Hausman, ¿cuánto era que estaba pidiendo? ¿100 mil millones? No, creo que eran en ese momento... 60, 45 a 60 mil millones. O sea, endeudar al país de a tiro y de plano, que son, por cierto, reales prestados del Fondo Monetario, que no van a llegar al pueblo, van a llegar a los bolsillos de ellos. Es lo que ellos estaban buscando. Bien, hoy vamos a hablar de eso. Ahora, en el 2005-2006, se hizo en Venezuela el Congreso Internacional de Juventudes. Y para ese momento, el comandante Fidel mandó un video para ser presentado en el Teresa Carreño. Estaba el comandante Chávez allí, presente, en la inauguración. Yo quiero pasar ese video. Pues ese video nos va a dar una idea de cómo, desde el socialismo, todavía nosotros podemos construir un país potencia y con todas las de la ley. Porque hay otra cosa, ellos desaparecen las caras. Las caras que en el año 2002, en el paro petrolero, iban todos los días a tirar su parte criminal, desaparecieron. Esas son las tres cosas que quería decir, que caracterizan a la oposición golpista. Vamos a ver ese video y a partir de ese video vamos a hablar de economía, vamos a hablar del petro, importantísimo, que tiene loco a Dollar Today, tiene loco a... Bueno, con decirte que el segundo multimillonario más grande del mundo, que se llama Buffett,
que el año pasado se metió un realero con Bitcoin, ya le dieron, pues ya, obvio, el tipo tiene acciones en Wall Street de Disney, de Coca-Cola, y el señor dice que no, que Maduro está equivocadísimo, pero se metió un realero con Bitcoin. ¿Eh? Ok, vamos a ver el video. Rueda. Pienso que este festival tiene lugar en el país de este hemisferio, donde hoy se están jugando muchas cosas. Y tal vez las cosas más importantes por las cuales hay que luchar no es por preservar algo, sino por crear mucho. Si quieren, exactamente por alcanzar mucho. Es decir, no se lucha por lo que podemos perder, porque tenemos muy poco que perder. Se lucha por lo mucho que tenemos que conquistar. Eso simboliza Venezuela en este momento, y es esa la lucha que allí se libra. No se trata de preservar una independencia que no existe en este hemisferio, o una justicia que no existe, o un bienestar que no existe, o derechos humanos que no existen, sino derechos verdaderamente humanos que están por conquistar. Voy a seguir mencionando cosas por las cuales luchar y que no existen, pero bastaría decir que nada humano, nada noble, nada digno puede existir para la inmensa mayoría mientras existe ese imperio genocida, casi omnipotente sobre la tierra, el más grande que apareció a lo largo de la historia humana, el más poderoso, el más rico, el más tecnológico, el más brutal. Mi amistad con Chávez es una amistad que puede existir entre dos hermanos entrañables, dos revolucionarios verdaderamente sinceros. Admiro su valentía, su honestidad y su visión clara de los problemas del mundo actual y el papel extraordinario que Venezuela está llamada a desempeñar en la unidad latinoamericana y en la lucha de los países del tercer mundo. No lo digo ahora, que es presidente de Venezuela. Adiviné quién era cuando aún estaba en la prisión. Apenas unos meses después de ser liberado, lo invité a Cuba con todos los honores, aún a riesgo de que los que
eran entonces dueños del poder, rompieran relaciones con Cuba. Cuando él nace, nosotros llevamos casi exactamente un año de prisión allá en la isla de la Juventud, que ahora se llama así, después del ataque al cuartel Moncada. Vean cómo las generaciones se suceden, cómo 40 años después nos visita el jefe de un movimiento revolucionario bolivariano. ¿Y en qué momento? En el momento en que quizás como nunca hacen falta las ideas de Bolívar y de Martí. En los momentos en que como nunca en este mundo de hegemonismo unipolar, nuestros pueblos están amenazados de ser devorados, totalmente devorados por el imperio. En el momento en que se quiere hacer trizas del principio de la independencia y de la soberanía popular, el líder bolivariano prefería la conquista del poder sin derramamientos de sangre. Recuerdo que me dijo: nuestra línea es evitar situaciones graves y derramamientos de sangre. Nuestra perspectiva es crear alianzas de fuerzas sociales y políticas. Tal como él dijo, ocurrió. En 1998 el movimiento bolivariano, una alianza de fuerzas patrióticas y de izquierda creada y dirigida por él, con el apoyo del pueblo, en especial de los oficiales jóvenes, en las elecciones de ese año obtiene una contundente victoria. Toda una lección para los revolucionarios de que no hay dogmas ni caminos únicos. Hace mucho tiempo albergo igualmente la más profunda convicción de que cuando la crisis llega, los líderes surgen. Así surgió Bolívar cuando la ocupación de España por Napoleón y la imposición de un rey extranjero crearon las condiciones propicias para la independencia de las colonias españolas en este hemisferio. Así surgió Martí cuando llegó la hora propicia para el estallido de la revolución independentista en Cuba. Así surgió Chávez cuando la terrible situación social y humana de Venezuela y América Latina determinaba que el momento de luchar por la segunda y verdadera independencia había llegado. Ni golpe de Estado, ni golpe petrolero, ni referendo revocatorio con el apoyo de la casi totalidad de los medios masivos pudieron impedir una victoria aplastante del movimiento bolivariano, que alcanzó casi un 50% más de votos a favor del no el 15 de agosto, y otro colosal triunfo en 23 de las 25 organizaciones regionales, un hecho sin precedentes que el mundo contempla con asombro y simpatía. Al surgir la revolución bolivariana, en que el pueblo y fuerza militar, estrechamente unidos, desataron un proceso
revolucionario y democrático, también sin precedentes, la respuesta fue el golpe fascista. La oligarquía privilegiada que disfruta del grueso de los ingresos del país y es dueña de los más poderosos medios masivos, con el aliento y el apoyo del imperialismo, lanzó a sus seguidores contra el pueblo bolivariano y la propia sede del presidente del país, en busca de un choque sangriento que justificara la acción coordinada de una reducida pero bien ubicada fuerza militar. Milagrosamente se evitó una sangrienta guerra civil gracias a la actuación razonable y serena del presidente Chávez, el apoyo del pueblo bolivariano y la lealtad de la inmensa mayoría de los oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas de ese hermano país. Una nueva página de la historia de América compleja y difícil se abre para el pueblo que inició la independencia de las colonias de España en este hemisferio. Los que añoran el regreso a los años perdidos no volverán jamás a ganar la confianza del pueblo si la nueva generación de líderes que hoy dirige el país logra aunar fuerzas, estrechar filas y hacer todo lo que esté en sus manos. Es posible hacerlo dentro del modelo constitucional y político recién elaborado y aprobado. Mi respuesta es sí, puede, bajo el esquema de una economía de mercado, alcanzarse un nivel de justicia social superior al que existe actualmente. Soy marxista convencido y socialista. Pienso que la economía de mercado engendra desigualdad, egoísmo, consumismo, despilfarro y caos. Un mínimo de planificación del desarrollo económico y de prioridades es indispensable. Pero pienso que en un país con los enormes recursos con que cuenta Venezuela, la revolución bolivariana puede alcanzar en la mitad del tiempo el 75% de lo que Cuba, país bloqueado y con infinitamente menos recursos que Venezuela, ha podido lograr desde el triunfo de la revolución. Ello significa que estaría al alcance de ese gobierno erradicar totalmente el analfabetismo en pocos años, lograr una enseñanza de alta calidad para todos los niños, adolescentes y jóvenes, una cultura general elevada para la mayoría de la población, garantizar asistencia médica óptima
a todos los ciudadanos, facilitar empleo a todos los jóvenes, eliminar la malversación, reducir al mínimo el delito y proporcionar viviendas decorosas a todos los venezolanos. Y claro está que si se llevan consecuentemente las ideas de Bolívar y Martí, se concluirá siempre en el fin de la injusticia, en el fin de la explotación, se concluirá siempre en la necesidad desesperada de justicia social que tienen nuestros pueblos, se concluirá siempre de que solo la revolución que ponga fin a todas esas injusticias, solo la revolución que ponga fin a esos sistemas, más tarde o más temprano, serán las que resuelvan los problemas sociales de nuestros pueblos. Cada cual lo llamará de una forma o de otra. Nosotros es bien sabido que lo llamamos socialismo, pero si me dicen eso es bolivarismo, diría estoy totalmente de acuerdo. Si me dicen eso se llama martianismo, diría estoy totalmente de acuerdo. Pero algo más, si me dicen eso se llama cristianismo, yo diría estoy totalmente de acuerdo. Esas son las ideas de esta época. Ese es el antiimperialismo de esta época. Y eso nos hace sentir la necesidad de Bolívar y Martí, más que nunca. El acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, suscrito bajo los principios del ALBA, constituyó un paso considerable en el camino de la unidad y de la verdadera integración entre los pueblos de América Latina y el Caribe. El de Petrocaribe constituye otro paso extraordinario y un verdadero ejemplo de hermandad y solidaridad entre los pueblos. Por esos nobles, constructivos y pacíficos esfuerzos, el gobierno imperialista acusa a Venezuela y a Cuba, a Chávez y a Castro de desestabilizar y subvertir a los países de la región. Ante semejantes imputaciones a Venezuela y a Cuba, si el presidente Chávez estuviera de acuerdo, un día como hoy sería la ocasión propicia para responder condenando. No importa, la historia nos absolverá. Bien, Juan Carlos, tu comentario. Ahí Fidel fue profético. Sí.
en muchas de las cosas que se han cumplido y que hoy nos pretenden arrebatar. Y también Fidel dice algo allí, Mario, que empezando el video, que a mí sin duda te lo decía, que me llegó, pues me llegó porque es una gran verdad. No se trata de que nosotros la lucha que estamos emprendiendo hoy es por las cosas que hemos alcanzado en el proceso revolucionario, que son bastantes. Cuando él describía todo lo que se podía hacer en una revolución, íbamos diciendo nosotros, pues eso lo hicimos, eso lo logramos. ¿Okay? Y lo que nos falta por lograr. Pero no se trata de eso, se trata de todo lo que podemos lograr, todo lo que debemos lograr, todo lo que nos falta por lograr. Por eso estamos luchando y por eso debemos seguir luchando. Por eso, señores como Mendoza, hay que definitivamente desenmascararlo, pues. ¿Okay? Y desenmascararlo porque hay razones suficientes para desenmascararlo. Y desenmascararlo porque hay razones, no solo, como lo acabo de decir, razones suficientes, sino que hay elementos muy evidentes que dicen quién es el personaje. Para comenzar la tertulia sobre este caballero. Mario, uno ha visto cualquier cantidad de videos donde él dice, nosotros apostamos a Venezuela, no nos iremos de Venezuela, que te vas a ir de Venezuela. Serás tonto ir de Venezuela si estás exprimiendo a Venezuela enormemente. Pero si de verdad quisiera Venezuela, Mario, si de verdad quisiera Venezuela como venezolano y porque su familia está aquí y todo, sabiendo la situación crítica que internacionalmente se vive el mundo y la caída del precio del petróleo que afectó incuestionablemente nuestros ingresos en divisas para las importaciones, ¿por qué él no utiliza sus divisas propias para importar? Y deja esos miles de millones de dólares que se le ha dado a esa empresa a otros empresarios con menos músculo empresarial para poder seguir desarrollando la economía del país. ¿Por qué no lo hace? Es que no los tiene, sí los tiene, todo el mundo lo sabe que los tiene. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Cuál es el amor que tiene hacia Venezuela? No le interesa. Y ahorita le voy a entrar completo a Lorenzo, pero con cifras. Así es. Bueno, fíjate. Con cifras. Te doy un dato que a lo mejor ya tú lo sabes. En el 2016, para que lo sepan nuestros camaradas, en el 2016, la empresa Polar participa también en el Consejo Nacional de Economía Productiva. Ellos le propusieron al gobierno nacional, Mario, en esa oportunidad, que subieran el precio de la harina de maíz precocida que ellos producen a 700 bolívares, ¿ok? Le dieran el maíz y ellos abastecían el país. Le subieron el precio a 700 bolívares, hermano. Y bajaron la producción. Nadie lo vio, en diciembre no vieron esa. O sea, ellos llegan a eso está en gráficos, ¿viste? Y gráficos de ellos. Así es. Gráficos de ellos. O sea, entonces, no son gráficos del Estado. Cuando ellos dicen que el mayor problema de ellos es la importación de otra cosa, ¿cómo también podemos evidenciar que a ellos no les interesa el país para nada? Es una empresa que tiene 70 años en el país. ¿Y cómo es que no producen absolutamente nada? No producen un grano, una matica de nada. O sea, no producen su materia prima. ¿Por qué? No nos hemos puesto a pensar por qué. O sea, ¿qué razón, qué sentido tiene que si yo voy a establecerme en mi país, este es mi país, yo no me pienso ir de mi país, y yo monto una gran empresa en mi país, ¿por qué yo no produzco mi materia prima? Porque es una debilidad muy grande no tener la materia prima para mantener una empresa. Bueno, les voy a explicar por qué, por una razón muy elemental. Porque este señor que ama tanto el país, lo que ha hecho es exprimir las reservas del país, las divisas que produce el gobierno nacional. Desde hace 70 años toda esa familia ha venido explotando la producción, o sea, absorbiendo cual sanguijuela la producción de... ¿Y cómo lo hacen? De una manera muy sencilla. Yo no produzco una materia prima, pero tengo empresas afuera, empresas en donde de alguna u otra manera yo también soy socio. Y esa empresa es la que me vende a mí la materia prima. Yo le digo, bueno, pues ponme tal precio. Eso lo demostramos aquí con el precio del lúpulo. Así es. Nosotros lo expusimos aquí, cómo es que ellos compran por encima del precio del mercado internacional. Y lo han hecho sempiternamente. Eso vuelvo a repetirte, y hay que decirlo, pero por toda la calle del medio, es un ladrón. Claro. Es un ladrón. Y a mí me da mucho dolor cuando escucho gente decir, en estos días estaba viendo un video que sacaron ellos, trabajadores de allí, pues, que gente humilde, trabajadora, pero oye, ¿cómo le hacen un trabajo? Dicen, nosotros somos una familia.
Y yo le preguntara a ese trabajador, ¿de cuándo tú no vas a un cumpleaños de Lorenzo Mendoza? ¿Cuándo te invitas? Tú sabes que eso lo decían mucho en Globovisión, la familia Globovisión, ¿no? Y una vez le hice una pregunta, ok, está bien, son una familia, reparte todo el capital entre todos los empleados. Entre toda la familia, claro. Esa es la familia, pues, Claro. o sea, entre todos los primos, Así es. sobrinos, tíos que tenía ahí, Así es. ¿por qué no reparten la plata, pues? ¿Y por qué no? Además, si hay tanto interés en Venezuela, ¿por qué no agarras y haces de verdad el trabajo que tienes que hacer? Vamos a superar la guerra económica y involúcrate. Por supuesto. Y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está involucrado del lado contrario, del lado golpista. ¿Por qué los precios de Empresas Polar suben? Incluso por encima del ritmo del dólar paralelo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón económica? Que alguien le explique. Porque nosotros que tenemos, mi hermano Tony, la Pascualina Por Curcio, que es cierto, si profesora... tienen el teléfono, dame el teléfono de Tony de una vez. Vamos a anotarlo aquí, por favor. Tienes ahí una pluma, por favor. Fíjate, quiero ir leyendo, mientras le pasas aquí el teléfono, Okay. un artículo que hizo Numa Molina, compañero, sacerdote, compañero amigo, que se llama Venezuela, crisis humanitaria o guerra económica con fines políticos. Que es bien interesante leerlo. Venezuela, su pueblo, su territorio, todos los que aquí habitamos vivimos la zozobra cotidiana de las amenazas externas de los países que detentan la hegemonía mundial y la dolencia que genera la traición de los propios connacionales que se han prestado para pedir intervenciones y últimamente hasta un bloqueo económico. En Venezuela hay escasez y esta es multifactorial. Uno de esos factores que ocupan el primer lugar para generar la crisis en la guerra económica con fines políticos. Como consecuencia de la guerra económica, la escasez de productos básicos para el consumo humano, uso personal, medicamentos e insumos de uso diario en las áreas de transporte e industria. Por ley elemental de economía sabemos que al escasear un producto de uso común da como consecuencia una demanda que supera la oferta del mismo. En esa debilidad se han enganchado los enemigos internos y externos del gobierno venezolano. Anótalo aquí, por favor. Anótalo aquí. En esta coyuntura juegan grupos económicos que no aman a la patria y actúan generando opinión pública internacional al punto que ya las industrias fabricantes de noticias han vendido al mundo como verdad la mentira de una dictadura que tiene el pueblo pasando hambre y miseria. Dice, lo que sí es verdad es que en esa dictadura, entre comillas, hemos tenido 3 procesos eleccionarios transparentes en menos de 6 meses. ¿Cómo puede ser que un gobierno legítimamente constituido dentro de un Estado democrático de derecho y de justicia, como señala nuestra Constitución, sea tan torpe políticamente como para generarse a sí mismo una situación de escasez que automáticamente se revierte contra el propio gobierno? Claro. Si reconocemos que hay escasez en Venezuela y no es producto de una decisión deliberada del gobierno, entonces, ¿cuáles son las causas? Así. La primera evidencia es que de las empresas transnacionales que producen para el consumo venezolano, ninguna se ha ido del país. Ninguna reporta pérdidas ni tampoco manifiesta que ha dejado de funcionar. Eso es fácil constatarlo visitando sus propios sitios web. Entre otras podemos mencionar a Procter & Gamble de Venezuela, Johnson & Johnson de Venezuela, Colgate, Cargill de Venezuela, Polar, etc. Estas empresas son las responsables de producir, importar y distribuir bienes que ellas no están colocando de forma regular, oportuna y suficiente en los establecimientos formales. Para referirme a estas transnacionales que han monopolizado el mercado en Venezuela, citaré a la profesora Pascualina Curcio, investigadora del fenómeno económico venezolano, abro comillas. Estas empresas no solo están funcionando, sino que en sus informes anuales, ninguna de ellas, como empresas subsidiarias y filiales de grandes transnacionales, ha reportado pérdidas operativas en Venezuela. La mayoría ha recibido divisas preferenciales por parte del Estado y gozan de innumerables beneficios otorgados por el Estado venezolano. Adicionalmente, cuentan con un mercado cautivo y exclusivo por su condición de monopolio, con filas para adquirir sus productos y sus marcas, productos que éstas no colocan en los anaqueles de la farmacia ni venden al Sistema Público Nacional de Salud, pero que, sin embargo, los compradores se ven obligados a pagar con sobreprecio en los mercados ilegales. Lo anterior nos lleva a constatar varios factores evidentes. Que en Venezuela consigue los productos de la cesta básica, pero en el mercado informal, o lo que en Venezuela se conoce como bachaqueros.
una especie de contrabandistas internos. Hasta sitios web con mercadolibre.com y las redes sociales se han convertido en vitrinas para ofrecer artículos que no se encuentran en el mercado formal. Esto genera una inflación exagerada y las colas infinitas que tanto sufrimiento causan al pueblo para poder adquirir lo mínimo de un producto en los mercados formales, si es que se lo venden. Conclusión, si los productos se consiguen es porque alguien los elaboró o los importó y con intenciones políticas no los colocan en los comercios informales, desviándolos a los mercados informales para así generar malestar y desconcierto en la población debido al escandaloso abuso inflacionario. En Venezuela no hemos topado fenómenos naturales como terremotos, huracanes o inundaciones. Tampoco hemos sufrido guerras. En los dos casos antes mencionados, las fábricas, el comercio formal, la electricidad, el agua, los servicios de salud, etcétera, quedan arrasados y sin posibilidad de que las personas puedan acceder a bienes y servicios. En relación a los servicios públicos, estos han sufrido ataques en algunas regiones por violencia interna, que responde al mismo fin político de derrocamiento del gobierno. Sin embargo, el mismo Estado se ha encargado de reparar los cuantiosos daños. Si tal es el panorama venezolano, razón tenía el comisionado de la ONU y experto en temas de derechos humanos, Alfred de Zayas, para afirmar recientemente, después de su visita, que no existe una crisis humanitaria en Venezuela. Abro comillas, que exista zozobra, angustia, inseguridad y en algunos sectores hay una grave escasez. Y agregó a Telesur que el término crisis humanitaria ha sido usado en otros países como excusa para justificar invasiones. En Venezuela no olvidamos aún que cuando sucedió el deslave del Estado Vargas, 15 de diciembre de 1999, catalogado como la tragedia de Vargas, pero que en definitiva no era el país entero, sino un evento natural, focalizado en una región costera del país, a los pocos días estaban varios barcos con bandera estadounidense frente a las costas venezolanas para ofrecer ayuda humanitaria. En ese momento el presidente Chávez rechazó la ayuda y hoy ahí tenemos al Estado Vargas de pie con toda su infraestructura recuperada y sin necesidad de la dudosa ayuda humanitaria de los Estados Unidos, que luego se traduce en una ocupación prolongada sin fecha de retorno. En el último informe publicado por la Organización de Naciones Unidas a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de fecha marzo de 2017, Venezuela muestra un índice de desarrollo humano alto, 0,751, ubicándonos en el puesto número 71 de 188 países, por encima de México, Perú, Colombia y Brasil. Por otra parte, la CEPAL, también organismo de la ONU, en un informe publicado en mayo de 2017 afirma que Venezuela es y sigue siendo el país menos desigual de América Latina. ¿Cómo se explica entonces que haya crisis humanitaria en un país con un índice de desarrollo humano alto y el menos desigual de América Latina? El dólar paralelo, o mal llamado dólar today, dólar Cúcuta o dólar de guerra, se traduce en Venezuela como la estafa del día. En tanto como preguntarle a los comerciantes a cómo estafas hoy. El dólar paralelo es un mecanismo perverso operado por venezolanos enemigos de su patria desde los Estados Unidos con el apoyo y la complicidad del gobierno colombiano. Es una distorsión del valor de cambio del dólar en la frontera colombo-venezolana con respecto al bolívar, pero se ha convertido también en una tortura para los consumidores venezolanos. Si el Papa Francisco cataloga la economía actual como una economía que mata, esta que nos imponen desde Dollar Today es criminal y genocida. El cambio oficial al 30 de septiembre de 2017 de la moneda venezolana, según informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, era de bolívares 3.345, lo que equivaldría a un incremento del 1.684,69%. A esa tasa han elevado de modo indolente los especuladores en Venezuela el precio de los artículos de primera necesidad. De ese modo, si un kilo de carne te cuesta $2, es decir, 6.690, cuando te lo ofertan al dólar de guerra, te puede costar 336.939. Y subió otra vez. Sí. Subió otra vez. Es un tipo de cambio para el que ni la economía más ortodoxa tiene explicación, porque es producto de la manipulación con fines políticos. Busca ahogar al pueblo venezolano de hambre y por esa vía convencerlo para que desista del proceso de cambio que, con el socialismo bolivariano del siglo XXI, ha decidido darse. Ese mecanismo perverso de ataque a la economía es al mismo tiempo
caldo de cultivo para el contrabando de alimentos, artículos personales, gasolina y hasta el papel moneda colombiano. ¿Saben ustedes cuánto están pagando 100 bolívares? En 260, ¿no? 260. 260. 160%. Hágame una pregunta, así rapidito. Si el bolívar está tan devaluado, ¿cómo pagan por el billete de 100 bolívares? El doble y más. 160%. O sea, es una cosa... lo peor de todo es que esto es tan cínico, sí, que no tiene explicación ninguna. Y hay gente todavía que justifica eso. Los economistas sesudos. Dice, Venezuela se desangra por las fronteras con Colombia bajo la mirada complaciente del gobierno de ese país. El presidente Santos habló hace semanas de establecer un canal humanitario hacia Venezuela. Postura hipócrita. Pues canal humanitario hay desde hace años, desde Venezuela hacia Colombia, ya que la frontera colombiana sobrevive gracias al contrabando que sale desde Venezuela dejando sin producto a la población. Venezuela se ha convertido para la mediática internacional en un foco continuo de atención, pero no precisamente para decir al mundo la verdad, sino para silenciarla. La prueba de ello es que en 2017 las transnacionales de la comunicación publicaron 3.880 noticias negativas sobre Venezuela. Difícilmente encontraremos un país más agredido tanto económica como mediáticamente. Sin embargo, cuando leemos algunos análisis de coyuntura de quienes se creen expertos en análisis político y económico, pareciera que están hablando de un país que vive flotando en una burbuja de cristal, aislado del concierto internacional de las naciones. Cualquiera que lee esos análisis cree que el único culpable es el gobierno de Nicolás Maduro. Allí el lector no encontrará jamás la injerencia internacional como móvil absoluto. No existe el nefasto decreto de Obama al declarar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. No existe el dólar Cúcuta desangrando al pueblo. No existe el gobierno colombiano como cómplice e injerencista agresivo que viola el más elemental derecho internacional al inmiscuirse en la vida soberana de un país como Venezuela. No existe el descarado contrabando de todo lo que produce Venezuela hacia Colombia. Existen los venezolanos que han atravesado la frontera hacia Colombia, que son minoría, pero no existen en dichos comentarios los 6 millones de colombianos que acogió Venezuela durante décadas desplazados por la guerra interna y el hambre en el vecino país. Tampoco existe, para los sesudos analistas, la guerra económica representada por el bloqueo que decretó Donald Trump en agosto pasado. Menos aún toman en cuenta con los análisis pobres a un grupo de países latinoamericanos enemigos de Venezuela que sin un mínimo pudor diplomático se reúnen abiertamente para tramar más agresiones en contra nuestra como si no les bastara las ya perpetradas. Tampoco existe en los análisis la política orquestada de las calificadoras de riesgo que a pesar de la puntualidad de Venezuela en pagar su deuda externa, le suben indiscriminadamente el riesgo país para poder desangrarnos con los intereses cuando tenemos que hacer transacciones internacionales, o también para negarnos el derecho a adquirir bienes y servicios. En palabras sencillas, siendo honestos, nos han difamado como mala paga. Y no existe tampoco para los agudos analistas la guerra mediática internacional que difama y destruye al gobierno venezolano. Nada de eso existe porque su obsesión en favor de los países hegemónicos los ha cegado tanto que son capaces de mentir impunemente y vender la patria por un plato de lentejas. Pues ha sido tan miserable la conducta de algunos venezolanos que hasta han salido al exterior a implorar a Estados Unidos y a la Unión Europea para que bloqueen nuestra economía. Y luego esos mismos personajes catalogan tal acción como un acto de heroísmo. Estas son las verdades que, entre otras, quiero seguir gritando al mundo desde Venezuela. Basta ya de tanta difamación, basta ya de las 3.880 noticias negativas por los mercenarios, de franquicias de la comunicación mundial. ¿Les parece poca difamación? Amo a mi patria, amo a mi pueblo y en conciencia soy incapaz de callar estas verdades. El mundo debe saberlas. Un abrazo al padre Numa. Así es. Excelente artículo. Sin lugar a dudas. Y eso es parte de los grandes problemas que tenemos nosotros, Mario, la cantidad de apátridas que existen, como este señor, como Julio Borges, ¿vale? para mencionarlo. Fíjate, algo que me acaba de enviar un buen amigo, un gran amigo. Dice lo siguiente, hermano, este amigo es abogado y conoce el tema, pues. La Polar ha sido sancionada en múltiples sentencias por la Sala Política Administrativa por robar energía y obtener dólares de la nación de manera ilegal. Y ha sido sancionado a su vez por la Sala de Casación Social por violar derechos de la clase trabajadora. O sea, esa es la conducta permanente de la
que no es nada nuevo. O sea, el hecho, lo dijimos anteriormente. ¿Qué hace la empresa Polar para sustraer parte de las riquezas que produce el país a través de la venta de petróleo? Ya dijimos que utiliza esa tercería o empresas de ellos mismos para apropiarse de los dólares de todos los venezolanos. Pero fíjense que hay otro elemento que yo pienso que podemos resaltar, Mario, y es que ellos también se quieren hacer ver como altruistas, ¿no? Como filántropos, y ve que hablan del aporte que ha hecho Empresas Polar al deporte venezolano. ¿Qué aporte ha hecho Empresas Polar? Les voy a explicar algo. Fíjense. A través de ese mecanismo, ellos logran, entre otras cosas, que eso es un mecanismo fundamentalmente de marketing, ¿ok? O sea, ellos logran dos cosas importantes. En muchos casos, desgravar, dejar de pagar impuestos a través de esas fundaciones, ¿ok? Pero fundamentalmente incrementar sus ventas. ¿Cómo la incrementan, Mario? ¿Tú no te has dado cuenta que, o mucha gente de ustedes no se han dado cuenta que una cerveza, la presentación de una cerveza, de la cervecita esa negra, es idéntica a la presentación de una malta? Entonces ellos te salían diciendo, nombrando la malta, y el jugador de béisbol tomándose la malta. Es para vender cerveza, ¿vale? Polar. Es un mensaje para vender. Pues, ¿Tú te acuerdas que eso lo prohibió el comandante Chávez? Así es. En los juegos de Magallanes y de Caracas y en los juegos de béisbol. Entonces ahí vemos cuál es el altruismo de ellos, cuál es el amor a la patria. ¿Okay? Recuerden que recién... El amor de ellos es el dinero. Vamos a empezar por ahí. Ellos no tienen patria. Su Dios es el Dios dinero. Quedemos claros. El señor Lorenzo Mendoza, y hay que decirlo claro, el señor Lorenzo Mendoza solamente tiene un objetivo. Primero, que él no es el dueño de Polar, ¿oyeron? Todavía no le han traspasado las acciones. Él dirige Polar. Pero su mamita o su tía o su abuela es la dueña. Él todavía no maneja eso. ¿Qué es lo que sí y para qué es lo que está trabajando él? Para derrocar el gobierno bolivariano. Y el retorno de las oligarquías y el poder económico. Más nada. Y la entrega, por supuesto, de los recursos. El petróleo ahorita es fundamental. El oro es fundamental. Coltán es fundamental. Mire, camarada, nosotros venimos a hablar de coltán, de torio. Venimos a hablar ahorita. ¿Por qué? Porque los que mandaron aquí a investigar qué era lo que había bajo tierra, lo tenían callado. Y la faja petrolífera... de bitumen por un poco de años. Lo clavaron como bitumen. La faja petrolífera el eje de Apure. De Apure, Bolívar, la de los Llanos. Esa faja petrolífera la clavaron como bitumen durante años. ¿Para qué ustedes creen que venía la gente de Nuevas Tribus? ¿Ustedes creen que venía nada más que evangelizar? No, señor. Ahí venían geólogos, venían científicos, iban pasando información a la CIA y al Departamento de Estado norteamericano para saber qué había aquí. Ahora, ponme ahí rapidito, vamos a empezar a ver los gráficos de Polar. ¿Verdad? Rostro de la guerra económica, Empresas Polar. Pásenme el primer gráfico. Miren, ahí está la producción total de alimentos de Empresas Polar. Harina de maíz precocida, arroz blanco de mesa, pasta alimenticia, aceite de maíz, margarina, mayonesa, salsa de tomate, atún, kilogramos por persona quincenal, ¿verdad? Ustedes pueden ver, cuando observan ahí por fecha, desde el 2012, 13, como entregándole el dinero para que reporten, para que se traigan la materia prima. Vean ustedes cómo los bajones estaban en las presidenciales del 2013, en primer término, las guarimbas de 2014, el decreto Obama, las parlamentarias de 2015, cuando sale el CLAP, compadre, ellos bajaron la producción para que no le llegara alimento al pueblo. Y este carajo quiere ser presidente. ¿Presidente de quién? Ojo, y esas son cifras de ellos mismos. De ellos mismos. Mira, el revocatorio de 2016, cuando ellos andaban con lo de revocatorio, ¿verdad? El tema de revocatorio que al final lo devolvieron y resulta que nosotros le lanzamos el referéndum. ¿Ven? Pero ya se lo lanzamos con las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y va aquí, crímenes de odio 2017, vean ustedes el bajón, y la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ven? Segunda lámina,
Harina de maíz precocida. Por favor, páseme la otra lámina. Esa la de... Ajá, aquí la tiene. Coño, yo creo que esta harina de maíz precocida ahí no está completa. ¿Va a ver? Sí, sí está completa. Ahí la tenemos completa. Aquí la tenemos completa. Vean esto. Otra vez, vamos a poner los presidenciales de 2013, tal. Pero vean ustedes la producción. Baja cuando los clap y vean cómo baja la harina. Vean ustedes que nunca ha alcanzado la producción que tuvo al principio. Hoy podemos ver también, fíjense que a partir del 2016, el 2016 tiene dos connotaciones, que fue el año más duro que nosotros vivimos, ¿no? Porque venía la mayor caída de los precios petroleros y ellos se afincaron en una reducción importante de la producción que la han mantenido, por lo que vemos allí, hasta este año sigue manteniendo esa disminución de la producción. A pesar de que le han dado las divisas que han pedido y a pesar de que le han permitido que suban los precios a los Fíjate esto. Arroz blanco. Pasan. Ve bien. Mire, camarada, esto es 2016. La producción fue 0. Apenas unos picos. Y 2017 tampoco. Y 2017. Parte de 2017. En agosto es que ellos suben un pico. Y suben con la Asamblea Nacional Constituyente. Vean esto. Y bajaron con la Asamblea Nacional Constituyente. Otra vez a 0. Esto es para que vean quién es el señorito que se quiere, que dicho sea paso, es tan cobarde que no se lanza él. Sí. Lanza adelante, tú sabes, a la cuerda de pendejo. Es importante, Mario, seguir recalcando. Vean abajo donde dice fuente. La fuente es de Empresas Polar. Ellos están diciendo que ellos hacen esa sinvergüenzura con el pueblo. Exacto, aquí abajo. Eso lo tengo yo ahí. Yo ahorita se lo enseño. Pásame la otra. Margarina. En margarina es terrible los bajones, mira. Con los CLAP llegó a 0. Cuando ellos estaban usando el revocatorio, a 0. A 0. Y después la constituyente vuelve otra vez a 0. Y vuelve con la constituyente apenas, ni siquiera por la mitad de la producción que tenía. Pasemos a la mayonesa. Esto es terrible. Vean la mayonesa. Con los CLAP bajó a 0. Se mantuvo bastante. Y la mantuvo bastante tiempo, la mantuvieron a 0. Mira, apenas la suben aquí. Nunca llega arriba. Ese es el ladrón que quiere ser presidente. Sí. Aceite de maíz. Ve esto. Ve las producciones en 2013, 2012. ¿Sí? Ahí lo tiene. Como tirado para abajo. Claro. Pasta alimenticia. De los bajones. Bajones. Con los CLAP volvió a bajar. Era la idea. Era obligar al Estado. Fíjense ustedes, con el Estado teniendo un bloqueo financiero y económico. Claro. Que incluso para poder pagar alimentos, la gente se burla de la vaina de los perniles. Y da rechera. Porque hay gente que se burla de eso. Sí. Trancaron en complicidad con el gobierno colombiano, que son cómplices de estos vagabundos. Así es. Hicieron que se pudrieran eso, prefirieron que se pudrieran eso. Y pásame el otro, por favor, porque quiero también... Quiero también... Este es el de las pastas. Ajá, no. Este es el de las pastas. No, pero yo quiero el otro. El otro que me interesa también. Porque identifiquemos los productos. Pónmela. Para que identifiquemos cuáles son los productos. Eso hay que decirlo. Claro. Y hay que exponérselo. Claro. Porque algún día, mano, nosotros vamos a tener gentes comunales, empresas mixtas, sobre todo las comunales. Claro. Haciendo ¿qué? Haciendo salsa de tomate, mayonesa, refresquito. Todo esto tiene que... Ustedes me disculpan. Yo tengo que decirlo. Tengo que decirlo, porque ese tipo es un golpista. Pero esto tiene que ser hecho por la comuna. Tiene que ser hecho por los obreros. Tiene que ser hecho por empresarios responsables. Claro. Que de verdad quieren... Porque producir comida acarrea responsabilidad. Claro. Aquí ningún empresario tiene que agarrar y caprichosamente bajar para tumbar un gobierno. Eso no puede ser, bajar la producción. Jugar con el hambre de la gente. Jugar con el hambre de la gente. Esto algún día... Lo que es desde artículo de limpieza. Pasa al otro.
estos artículos algún día, dígame usted la perralina, lo que es la comida para perros. Sí. Una vaina que se hace de desecho, chicos. Y que ahorita vayan a comprar, la gente vaya a comprar comida para perros. Y no se puede. Sí. No se puede. El atún, nosotros tenemos la responsabilidad, chicos. ¿Cómo está haciendo la gaviota ahorita, pues? ¿Cómo está haciendo la gaviota? Yo estuve ya. Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar el mando de esto. Así es. Pásame el otro. Estos juguitos, no la Pepsi-Cola, los jugos. Nosotros tenemos que hacerlo. Nuestras empresas tienen que hacerlo. Sí. No tienen que estar en manos de una basura como esta que pretende ser también hasta presidente de la República. Pásame el otro. Y esto, ¿cuántas veces no he dicho? Que para tomar cerveza, y lamentablemente las artesanales son carísimas, Sí. porque simple no. Este es el que tiene el monopolio. Así es. Si es que vamos a hablar de bebedera, pues de tomadera de cerveza. Y tiene el monopolio de los víveres, como tú lo acabas de expresar, o sea, de mostrar allí. Casi todos esos bienes que tú mostraste previos a la cerveza son víveres que la mayoría de los venezolanos consumen. ¿Tienes el teléfono a Bosa? Y que la empresa Polar... Aquí está. Pásale el teléfono, si no Bosa me va a regañar. Pásenlo allá arriba para que se comuniquen con Bosa. Esos son los bienes que consumen, o que tradicionalmente han consumido los venezolanos, y que ahora una empresa, más que una empresa, los dueños de esa empresa decidieron, y este señor, que como bien lo dices tú, está dirigiendo la empresa porque no es el dueño de la empresa, decidió quitárselo a los venezolanos, aprovechándose de su posición en el mercado. O sea, él tiene la mayoría de... O sea, casi el 50% de la producción de víveres. Ojo, que yo tengo la cifra de dólares entregados. El que me diga a mí que no se les ha dado dólares, mire, camarada, más bien, tú sabes que las importaciones bajaron y la cantidad de dólares entregadas subió. Por eso es que el presidente Nicolás Maduro pidió revisar completo. Claro. A ellos se le entregaron hasta el 2015, si mi memoria no me falla, más de 5.000, oigan esto, suena fácil, pero hay que imaginar esa cantidad, más de 5.000 millones de dólares a Empresas Polar. O sea, que no se, Coño, que menos no, mal que lo tengo aquí. Que no debería dársele ni siquiera un centavo. Mira. Por favor. Aquí lo tienen, mira. Menos mal que lo tengo por aquí guardadito, pues. Mira. Aquí. Pónchale aquí. Polar además compra. Pégalo de aquí, camarada. Pégalo de aquí. Además compra. No le tenga miedo. Además compra la cebada más cara del mundo. La pregunta que uno se hace, señor Lorenzo Mendoza, ¿cómo usted me justifica que compra por encima del precio de cebada? Eso lo hace nada más que un ladrón. Y hay que decirlo, es un ladrón. Tengo por aquí. Que se aprovecha de su posición en el mercado para... Claro. Por eso es que a mí me da risa. A mí cuando me dijeron, no, Lorenzo Mendoza se va a lanzar de presidente, que se lance, no joda. Claro. Que se lance, porque él va a tener que explicarle al pueblo. El mismo lunes hay una oportunidad de oro, porque el señor se va a presentar ahí como el Superman. Hay una oportunidad de oro para que el pueblo le pregunte, ¿cómo es que dándote los dólares tú has encarecido el producto? Y has reducido la producción. Pregúntenselo. ¿Por qué reduce? Es una pregunta. ¿Por qué reduce cada vez que hay un evento electoral? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ha subido los precios como lo ha subido hasta ahora? Una mayonesa, Mario, me enviaron ahorita una foto, está por encima de los 200.000 bolívares. ¿Cuál es la explicación de eso? Tenemos a Bosa. Buenas noches, ¿cómo está Bosa? Saludos, Mario, saludos, Valdés, ese que tienes al lado de Valdés, ¿no? Yo creo. Tengo tanto tiempo que no lo veo que ya no lo reconozco. Yo creo. No, usted es el que está exiliado. Usted está exiliado para el Zulia. Usted está perdido. ¿Cómo estás, hermano? Saludos, Mario. Hermano. Súbeme el retorno, que no estoy escuchando bien a Bosa. Bueno, Bosa, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a un corte y luego empezamos a hacer análisis, no solamente de lo que es la cuestión de la economía, Dollar Today, sino vamos a hablar del petro al final del programa. Vamos a un corte y ya regresamos.